Buenas tardes o buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar sobre cómo implantar la gamificación en tus cursos e-learning. Aunque muchos ya me conoceréis por mi participación en anteriores webinars, me presento de nuevo. Soy Antonio Veiga, actual Team Leader de Learning Content de Editorial e-learning. En mi día a día, junto con todo el equipo de digitalizadores y digitalizadoras de Editorial e-learning, ayudo a diferentes empresas a virtualizar su formación. Nosotros actuamos como consultores y diseñadores de la formación a medida, gracias a un equipo interdisciplinar que va desde pedagogas y pedagogos a diseñadores y diseñadoras gráficos. En esta ocasión, me acompañará mi compañero Rafael Olmedo, a quien cedo la palabra para que podáis conocerlo un poco mejor. Gracias, Antonio. Aprovecho también para saludaros a todos y daros la bienvenida a este webinar. Yo soy Rafael Olmedo y trabajo como Learning Experience Designer en Editorial e-learning. En mi día a día, dentro del equipo de digitalización, mi labor es trabajar cada proyecto desde un punto de vista creativo, para obtener un producto interactivo, atractivo y eficaz. Aprovecho antes de devolver la palabra a mi compañero Antonio para presentaros las cuestiones sobre las que hablaremos hoy. Hablaremos sobre qué es la gamificación y qué beneficios puede aportar a tu proyecto formativo. Nos preguntaremos también cuál es el objetivo de la gamificación. Además, veremos algunas razones por las que el e-learning y gamificación son una pareja perfecta. También veremos ciertas aplicaciones y ejemplos de contenidos gamificados y algunos tips o consejos para implantar la gamificación en tus cursos. Para finalizar el webinar, sacaremos algunas conclusiones y tendremos algún turno de preguntas donde podremos aclarar cualquier duda que haya podido surgir a lo largo de la presentación. El objetivo de esta webinar es que os aporte todo lo necesario para que podáis conocer las estrategias y herramientas que os ayudarán a enfocar la gamificación de vuestros cursos en línea. Muchas gracias, Rafa. Lo que dices sobre las preguntas es importante. Si a lo largo del contenido, si a lo largo del webinar tenéis alguna cuestión, alguna duda que os vaya surgiendo, podéis ir escribiéndolas, porque cuando lleguemos al final las resolveremos. ¿De acuerdo? Así que cualquier cosa que tengáis en mente, no dudéis en preguntarlo. Para eso estamos. Y ahora vamos a hablar de qué es la gamificación, así como los beneficios que puede aportar a tus alumnos. La gamificación es una técnica de aprendizaje que consiste en convertir una actividad académica o profesional en un juego. Eso es algo que tenemos todos muy claro, pero ¿por qué es tan importante hacer uso de la gamificación en cursos e-learning? Bien, la gamificación se introduce para mejorar la experiencia de aprendizaje vinculada a actividades lineales o tediosas. Es un modo de transformar el aprendizaje en un proceso divertido. Digamos que es similar a participar en un concurso de la televisión en el que responder correctamente a todas las preguntas te da puntos. Y al final, el que ha acertado más veces es el que gana. Esta tendencia, que está causando verdadero furor en empresas e instituciones educativas, se ha extendido a gran velocidad y sus resultados hasta ahora han sido excelentes. Dicho esto, os traslado la pregunta. ¿Cuál creéis que es el objetivo final de la gamificación? Después de todo, el objetivo final es adquirir competencias transformando tu experiencia de aprendizaje. En el momento en el que tu progreso se convierte en un juego, tu mente está mucho más dispuesta a avanzar. Al sumergirte en un contenido gamificado, los estímulos te empujan hacia las recompensas, traduciéndose en superación y un refuerzo positivo. Además, claro, la falta de ganas deja de ser un problema al ver todo el conjunto como algo lúdico, como un juego. Y el espíritu competitivo y el afán de superación te mantienen motivado hasta el final, hasta que superas el curso. Entre los beneficios que aporta la gamificación al diseño de contenidos e-learning destacan los siguientes. Facilita el proceso de aprendizaje. Es común que los estudiantes vinculen el aprendizaje con algo tedioso, es decir, una obligación que debe realizarse. Con la gamificación, las clases se vuelven más atractivas y contextualizadas. El contenido no será algo aburrido para el alumnado. Con la gamificación, la información tiene un propósito, ya sea ganar puntos o pasar una etapa. Por tanto, el contenido comienza a tener sentido y se vuelve lúdico, ya que los estudiantes necesitan usar la creatividad para resolver situaciones problemáticas. Favorece la motivación del alumnado, puesto que genera experiencias que comprometen completamente al usuario con su formación online. La gamificación retiene la atención, motiva y facilita el establecimiento de objetivos. Ayuda a que los usuarios no sean observadores pasivos, sino participantes activos. Ofrece nuevos modelos de aprendizaje. Esta técnica permite a los estudiantes explorar el entorno del juego descubriendo nueva información con la que pueden ganar bonificaciones, puntos o insignias que también deben completar una tarea o una serie de actividades en un tiempo limitado para conseguir otros objetivos, pero al final todo cuenta.
Esta es importante. Ayuda a aceptar el error. El juego alienta al estudiante a mantener la ruta, pero todavía hay tolerancia al error. Si, por ejemplo, el alumno no le da al botón o hace el clic en el momento que tiene que hacerlo, pierde puntos o no los gana. Sin embargo, tendrá una segunda y una tercera oportunidad. Al final, la evaluación se debe convertir en una herramienta de aprendizaje y no en un castigo. Proporcionamos una voz al alumnado. Con la gamificación, el proceso de aprendizaje se construye colectivamente. Por tanto, el estudiante tiene la oportunidad de contribuir con sus ideas y conocimientos, ayudando a mejorar el proceso de aprendizaje para estudiantes posteriores. Y por último, mejora la adquisición de contenidos teóricos y prácticos. Cuando se comienza a jugar, se está aplicando lo que al alumnado le explicaron en la parte teórica. Hay que hacer uso de los conocimientos adquiridos y dominarlos si se quieren conseguir los mejores trofeos. Visto todo el contenido relativo a la gamificación aplicada al learning y sus beneficios, os dejo de nuevo con mi compañero Rafa. Gracias, Antonio. Pues ahora vamos a hablar de la combinación de learning y gamificación y por qué son una pareja perfecta. Bien, para seguir avanzando en la línea que comentaba Antonio, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre algunos de los problemas de los contenidos e-learning en la actualidad. La tasa de abandono es muy alta en la mayoría de cursos e-learning que usan un formato similar al de hace 15 o 10 años. Estos cursos suelen ser excesivamente planos, bastante rudimentarios, con mucho texto y poca interacción. En ocasiones se hacen aburridos y, como todo, siempre habrá experiencias mejores, experiencias peores, buenos y malos cursos, pero esto es independiente de que sean e-learning o presenciales. Pero así como la formación presencial evoluciona, el e-learning ha experimentado grandes cambios en las últimas 2 décadas y especialmente en los últimos 5 años. Otro de los problemas suele ser el aislamiento del alumnado. Tenemos que entender que el modelo de teleformación tiene muchas fortalezas, pero también tiene algunas debilidades que debemos vencer. Una de estas debilidades es la sensación de soledad que puede llegar a experimentar el alumnado si no usamos las técnicas y herramientas más adecuadas en cada caso. Por último, tenemos que comentar que este formato clásico de cursos e-learning suelen dejar todo el peso del contenido en el alumnado, sin llegar a ofrecerles un incentivo de ningún tipo para facilitar y asegurar su progreso. Dicho esto, la pregunta sería, ¿cómo podemos vencer estas debilidades del e-learning? Una de las alternativas más interesantes es hacer uso de la gamificación. Hablamos de aplicar una metodología de aprendizaje basada en juegos. Entre las características que tendrán que tener tus contenidos, me gustaría destacar las siguientes. Y sería crear un storytelling apoyado en un diseño atractivo. El aprendizaje se facilitará a través de diversos escenarios. Esto impulsará la integración y la conexión con el alumnado. También podemos hablar de la superación de retos. Una de las características más importantes es que el alumnado debe experimentar una evolución. Para ello será fundamental crear retos que el usuario se encontrará en distintos puntos y que deberá superar para avanzar. Por último, hablaremos de crear una experiencia de aprendizaje positiva, muy ligada a las recompensas y a los logros del alumnado. Si conseguimos conectar en este punto con el alumnado, la experiencia de aprendizaje será excelente. Vamos a hablar de la aplicación que nosotros utilizamos y vamos a poner la puesta en marcha de algunos ejemplos. A pesar de lo obvio, empezaremos por el principio. ¿Con qué herramienta trabajamos? Para la gamificación existen una gran cantidad de aplicaciones. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en Storyline, que es la herramienta que utilizamos para la creación de contenidos gamificados. Esta herramienta nos permite crear proyectos con historias y contenidos interactivos. Tiene mucho más potencial que las herramientas gratuitas del mercado, ya que nos permite una alta personalización del proyecto. Algunas otras ventajas, además de esta gran personalización, son la exportación en diferentes formatos que permiten su visualización en cualquier dispositivo y que permite trazar la calificación del alumno. Bien, vamos a hablar sobre cómo comenzar. A la hora de elaborar un contenido gamificado, el primer paso siempre es seleccionar un contenido específico, generalmente aquellos que consideramos como los contenidos más importantes. Tras una lectura y adaptación de estos contenidos, intentamos crear una historia con un hilo conductor que relacione los contenidos más importantes y además intentamos que sea una historia creativa, que consiga que el alumnado se muestre más receptivo y motivado a la hora de encarar la gamificación.
Una vez hemos creado una historia y aclarado un hilo conductor, es hora de sentar las primeras bases de nuestra gamificación, como pueden ser, por ejemplo, la experiencia de usuario, la accesibilidad, su posible adaptación a diferentes dispositivos. Vamos a ver cómo cabe preguntarse cómo podríamos facilitar esta experiencia de usuario. Es importante familiarizar al alumno con la gamificación, que entienda cómo debe interactuar con la misma. Para ello, es ideal crear una pequeña guía con la que el alumno pueda interactuar para ir asimilando estos conocimientos. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, mostrar qué tipos de elementos son interactivos, como por ejemplo los botones, los casilleros. También se podría señalar a aquellos iconos que nos indican que en un determinado momento en la escena o en la diapositiva podremos interactuar con uno o con varios elementos. Otra cosa que podríamos hacer es cambiar la apariencia de determinados elementos, como por ejemplo con un resplandor exterior cuando situamos el cursor sobre ellos. En un último lugar, podemos dar un formato más llamativo a ciertos elementos con información que sea muy relevante, haciendo que el alumnado dirija su atención hacia estos elementos. Otra pregunta que nos cabría realizarnos sería cómo podríamos hacer de nuestra gamificación una experiencia más inmersiva. Tras haber introducido al alumnado al funcionamiento de una gamificación, una de las técnicas más atractivas para despertar más interés del alumnado sería permitirles la elección de un personaje. Es importante que cada uno de los personajes posea diferentes características con las que los alumnos y las alumnas se puedan sentir identificados. Cabe mencionar que la elección de un determinado personaje, por sus características, puede hacer que ciertos conflictos le sean más fáciles de resolver o más difíciles. Por ejemplo, si eliges a un atleta, las pruebas físicas serán más fáciles de ejecutar, mientras que si eliges a un científico podrías tener cierta ventaja en desafíos de ciencia. En varias ocasiones también podemos encontrar gamificaciones en las que ya hay un personaje con unas características definidas, que debe de enfrentarse a una situación. Es importante que en estos casos el personaje cumpla con unas ciertas condiciones que hagan que el personaje esté bien integrado con la historia. Ahora vamos a hablar sobre qué tipos de desafíos nos podemos enfrentar, qué tipo de desafíos tenemos y los retos que le podemos plantear al alumnado habitualmente. Para ello, tenemos una gran variedad de formas de presentar los desafíos a la hora de realizar una gamificación. Lo importante es intentar que cada uno de estas modalidades, de estos desafíos, sean creativos y diferentes entre sí, de forma que los alumnos y las alumnas no sientan que el contenido se hace monótono. Para ello, algunos de los recursos que más destacamos en nuestras gamificaciones son, por ejemplo, los drag and drops, cuestionarios evaluables, completar huecos, visualización de una presentación, seleccionar opciones, las sopas de letras. Ahora nos vamos a centrar y vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a hacer un poco más de hincapié en cada tipo de recurso y de reto que vamos a realizar. Por ejemplo, comencemos hablando de los drag and drops. Este tipo de herramienta la usamos preferentemente para realizar o unir dos conceptos. Permite al usuario, mediante un arrastre, mover elementos de un lugar a otro. Estos elementos pueden ser desde llevar un texto a un casillero a algo más avanzado como llevar un elemento visual a otro, por ejemplo, una hoja de papel a un fichero de archivos. También otra de las herramientas que usamos para realizar retos sería la visualización de presentaciones en la gamificación. Este sería un recurso interactivo que nos permite mostrar y ocultar elementos como si se tratase de una exposición o de una presentación. Resulta de gran utilidad cuando queremos transmitir un mensaje, pero de una forma más visual. Al usar este tipo de recursos, también podemos reproducir elementos multimedia, como sería, por ejemplo, un vídeo, o incluso llegando a interactuar con el mismo vídeo. También existen los cuestionarios evaluables, que son una forma de evaluar al alumnado, pero con más interacción de la que se puede encontrar habitualmente en test convencionales.
mostrando siempre el puntaje obtenido y aportando un feedback que ayude al alumnado a entender los posibles errores o dudas que le puedan surgir. Generalmente intentamos adaptar confusos o dinámicas más atractivas para una mejor experiencia. Otra forma de afrontar retos que tenemos es que el alumnado seleccione opciones. Es frecuente que al alumnado se le propongan diferentes cuestiones puntuales ante una problemática determinada. El alumno puede seleccionar opciones que considera como más adecuadas para resolver el problema. Tras elegir una de estas opciones, se presentarán los efectos y las consecuencias de haber elegido esta opción y se hará de una forma visual. Otro recurso sería proponer en la gamificación en la cumplimentación de diversos campos. Por ejemplo, este tipo de pequeños juegos es adaptable, por ejemplo, a un crucigrama o a un famoso juego de televisión como sería la ruleta de la fortuna. Básicamente trata de que el alumnado con el teclado, con las teclas de un dispositivo, cumplimente un cuadro o varios recuadros. Luego, otro recurso que utilizamos muy conocido sería la sopa de letras. Esta consiste en buscar las palabras indicadas dentro de un cuadro. Tras su selección, las letras van cambiando de color y se activan al ser desbloqueadas. En general, existen muchísimas formas diferentes de utilizar cada uno de los recursos de los que estoy hablando. Lo realmente importante es la creatividad, planificar cada reto de forma que cada uno sea original y esto es lo que hará que cada actividad sea única. Una vez ya hemos visto los diferentes retos a los que les proponemos a los alumnos, llega la parte de los logros y de la superación de estos retos. Es importante que la persona que ha afrontado la gamificación con interés vea qué logros ha conseguido. La satisfacción de la obtención de recompensas tras conseguir haber superado los retos es un pilar base en la gamificación de contenido. Al finalizar los retos, el alumno encontrará un pequeño resumen con sus logros o las medallas que le han sido otorgadas por haber conseguido superarlos. Generalmente, relacionamos directamente los logros con los objetivos del contenido, de forma que el alumnado habrá visto de esta forma los puntos más importantes de todo el contenido. A continuación, mi compañero Antonio os mostrará algunos consejos para implantar la gamificación en los cursos. Muchas gracias, Rafa. Efectivamente, ahora, a partir de las aplicaciones que has explicado, que espero que hayan dejado por vuestra imaginación tanto como la nuestra, queremos compartir con vosotros algunos tips para implantar la gamificación en vuestros cursos. Pero antes me gustaría deciros que todo lo que ha enseñado Rafa ha partido de la nada. Empezábamos con nada y a base de creatividad y de diseñar la formación y de crear esa formación es como hemos llegado a la conclusión de ir haciendo esos ejercicios. El techo no lo hemos encontrado todavía. Así que todas esas ideas, al final, de una forma u otra, las podemos traducir. Imaginaos las posibilidades. Va en serio. Pero bueno, vamos con los tips, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar por una muy básica, que es que el alumno debe estar guiado en todo momento. Es importante que el alumno no se pierda en la gamificación. Además de una buena planificación, hay que saber explicarles cuál es su misión durante el aprendizaje y cómo tiene que resolver los retos. A ello podemos añadir pequeños elementos como pueden ser pequeños pop-ups que informan del progreso de la gamificación de forma que la persona que está delante de la gamificación sepa exactamente qué actividades ha realizado, cuál es el siguiente paso que debe dar y cómo se resuelve el ejercicio que está haciendo. Recomendamos que siempre se introduzcan pequeñas guías, que se explique el funcionamiento de los ejercicios o retos o antes o después y lo idóneo es que se pueda consultar en cualquier momento. Animar el contenido. Añadir movimiento al contenido es algo que debemos tener en cuenta. Al introducir elementos que se desplazan, estamos haciendo que la gamificación sea una actividad más dinámica. Para ello puedes realizar animaciones en las que los elementos aparecen desplazándose de un punto a otro. Paisajes que se mueven, objetos que cambian de forma, el sitio del cursor sobre ellos, e incluso la elaboración de GIFs animados. El audio y el sonido. Por supuesto, el elemento que siempre aporta un plus es el sonido. Recomendamos que al pulsar sobre alguno de los elementos, como pueden ser botones o incluso imágenes de la gamificación, suene de fondo un pequeño sonido no estridente.
El sonido bien utilizado ampliará con creces la inmersión del alumnado en la gamificación, como pueden ser pájaros en un bosque o los bolos cayendo en una bolera. Cualquier sonido que te meta dentro de la situación de la gamificación te da la posibilidad de inmersión y eso facilita el aprendizaje. Un componente destacable en este ámbito sería utilizar narraciones. Además del plus de accesibilidad que aportan para todas las personas con dificultades de visión, por ejemplo, permiten reproducir diálogos o dar más importancia a algún tipo de información que se quedará narrado como una especie de micropodcast. Una acción, una consecuencia. Y esto fuera de contexto, igual no lo entendéis, pero es que es muy interesante que se vean cambios en la escena cada vez que hagamos algo con ella. Cuando realizamos una interacción con el entorno, de forma que el estado de los elementos cambie o incluso cambie todo el conjunto. Por ejemplo, si hay un incendio y coges la manguera y la arrastras sobre el fuego, es posible que lo apagues. Sin duda, esto es un aspecto relevante, ya que además de aumentar la inmersión del alumnado, este sentirá que toda la acción que está realizando tiene una relevancia, tiene una importancia y, por tanto, consecuencias en la evaluación final. Podemos usar las diapositivas como si fueran un solo escenario. Generalmente, el software que nos proporciona, el elemento que nos proporciona el software para gamificar, divide el proyecto en lo que son diapositivas. Y nosotros tenemos que tener en mente que queremos innovar y llegar un poco más allá, de forma que encontremos nuevas formas de transmitir. Por ejemplo, podemos dar un giro a esas diapositivas y comenzar a presentar la gamificación como un todo completo, como si fuera un escenario completo que abarca una sola gran habitación. Por ejemplo, haciendo con ilusiones realmente, con flechas y barras de desplazamiento, una forma de moverse de un lado a otro de esa habitación cuando en realidad son diapositivas y nadie puede saberlo. Es muy útil, por ejemplo, a la hora de realizar escape rooms. Cuando haces un escape room, ayuda mucho a la situación del alumno que pueda sentirse dentro de esa habitación a la hora de resolver los pequeños puzzles para poder salir. Y bueno, con estas pequeñas tips para complementar la información que nos ha dado Rafa, vamos a sacar algunas conclusiones con respecto a la gamificación en vuestra formación. Además de los beneficios ya comentados al principio del webinar, ofrecer cursos basados en gamificación también aporta beneficios a tu proyecto formativo. Primero vas a lograr una mayor diferenciación. Implantar la gamificación de contenidos en tu formación te va a permitir ofrecer un producto totalmente innovador, además de proporcionar distintos beneficios al alumnado. Podrás sumar al know-how de tu empresa o centro de formación un valor añadido que formará parte de tu oferta formativa. Una mayor conexión con el alumnado. Por supuesto, gracias a la gamificación podrás conectar con el alumnado y romper con la idea de que los contenidos e-learning pueden llegar a ser aburridos. Tus contenidos son uno de los pilares fundamentales de tu proyecto formativo y por eso debes garantizar que estos motivarán y serán del interés de tu alumnado, pues lo que le va a recordar al alumnado es lo que ha cursado contigo. Es una oportunidad genial para subir el valor. Y de eso vamos a hablar de ello ahora mismo. Multiplicas el valor de tu oferta formativa. Está claro que hacer uso de metodologías y técnicas innovadoras va a multiplicar el valor de tu oferta formativa. No es lo mismo ofrecer un curso de learning con un 80 o un 90% de recursos basados solamente en texto que combinarlo con recursos audiovisuales, vídeos, infografías, ilustraciones, podcasts. Porque si lo anterior sumamos una gamificación de contenidos, la imagen no va a tener nada que ver con ningún curso que se haya hecho hace 10 o 15 años. Mejoras el nivel de satisfacción final. O sea, si mejoras la experiencia de aprendizaje en favor de los resultados del aprendizaje, el resultado final es que mejoras la evaluación que los alumnos hacen de ti y los alumnos quedan satisfechos con el curso y tu oferta formativa es mucho mayor y se revaloriza aún más. Y por último, la fidelización del alumnado. Por supuesto, si consigues mejorar el nivel de satisfacción, las posibilidades de fidelizar al alumnado son mucho mayores. Esto siempre en favor de la rentabilidad de tu proyecto, porque habrá muchos alumnos que querrán repetir o querrán probar otros cursos de tu oferta, ya que si están gamificados, para ellos es mucho más que una mera experiencia de aprendizaje. Bueno, ¿por dónde empiezo? Probablemente esta sea la pregunta que muchos de vosotros os hagáis en este momento, si no ahora, en el medio plazo. Cuando queramos comenzar un proyecto formativo de gamificación, no tenemos ni idea de por dónde comenzar. Pero por eso estamos nosotros. En Editorial eLearning trabajamos cada día en diferentes proyectos de gamificación de contenidos para cursos e-learning. Esta experiencia
nos ha enseñado que la gamificación es una de las mejores alternativas a la hora de modernizar la apuesta del learning y que su implementación, tal y como habéis visto a lo largo del webinar, es un proceso que requiere un trabajo sólido. Hay algo sobre los juegos que no se nos puede olvidar, ¿vale? Nos divierte. La actitud lúdica ofrece una oportunidad para aumentar la participación, fidelizar, promover el aprendizaje, comunicarse de forma diferente, resolver problemas, impactar como una forma de sensibilizar y empoderar, pero ante todo, de ofrecer a las personas una experiencia significativa, gratificante, que van a recordar por mucho tiempo después de haber terminado el curso. Por ello, si quieres dar el paso hacia la gamificación de tu proyecto formativo, nosotros estamos encantados de ayudarte. Y bueno, como hemos anunciado hace un poco, ahora mi compañero Rafa y yo vamos a dar paso a responder algunas de las preguntas que os hayan surgido durante el tiempo que hemos estado pues impartiendo el webinar. Aprovecharemos también para compartir algunas de las preguntas que habéis hecho por email antes de que fuese el momento de comenzar y seguramente también os responderán algunas de las muchas dudas y cuestiones que son más recurrentes y que se han visto con anterioridad. Así que, bueno, vamos a echar un vistazo a ver qué preguntas tenemos, ¿no, Rafa? Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. Nos pregunta por aquí Irma Orlandi que cuáles son los sectores que más utilizan la gamificación. Pues el sector, por experiencia que ahora mismo hemos visto que el sector que lo utiliza más la gamificación es el sector de la formación. En la formación para personas, para cursos como serían para universidades, para todo tipo de mercados educativos. La formación es el sector que más utiliza la gamificación ahora mismo. Pues sí. Pues sí, Rafa, muchas gracias. Mira, nos pregunta Carmen Paraguez o Paraguez, ¿qué ejemplo de recompensa nos pueden dar? De manera sencilla, porque el tiempo es escaso, para el diseño de guiones. Las recompensas son muy variadas, pero al final el ser humano es lo que es y un pequeño premio o una palmadita en la espalda nos acaba gustando mucho. Algunas de las recompensas que podemos dar a nivel dentro de la gamificación podrían ser medallas, trofeos, copas y sobre todo la satisfacción de que cuando compares tu puntuación con la de tus compañeros sea más alta y entonces hayas ganado o hayas superado a tus compañeros de trabajo. Pero si eso no es suficiente, hay muchas empresas que implementan otros sistemas de gratificación, como puede ser que puedas elegir tu horario de comida o que tengas alguna plaza de aparcamiento si eres el primero. La imaginación es el límite. No tenemos ninguna restricción que no sea la que la propia empresa que imparte la formación, en el caso de que sea una empresa, quiere imponer. En el caso de los alumnos, si son alumnos de alguna institución y son alumnos más reglados, de enseñanza reglada, pues siempre está la posibilidad de dejarles elegir alguna hora libre o de, no sé, elegir algún tipo de posibilidad, como dar ellos una pequeña charla o una pequeña clase a cambio de ser el primero, porque está claro que es el que más ha aprendido, etcétera. No hay límites. Rafa, ¿contesta alguna otra pregunta? Para ver, por aquí qué preguntas tenemos. Nos pregunta David Nieto Sandoval que qué información deben entregarnos para realizar una maquetación. Imagino que se refiere a una maquetación, o sea, a realizar una gamificación. Y realmente con cualquier contenido educativo que tengáis ustedes para el curso que queráis realizar, no necesitamos nada específico, a no ser que ustedes queráis algo o tengáis en mente alguna gamificación, algún tipo de algo concreto, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Y si no hay una necesidad exclusiva de hacer algo concreto, simplemente con el contenido de vuestro contenido o comunicarnos lo que queréis hacer, sin ningún problema podemos ponernos manos a la obra nosotros. Efectivamente, además, David Nieto, vosotros nos podéis comunicar la idea y nosotros hacemos sobre ese contenido una adaptación tecnopedagógica. Y si no tenéis muy claro de qué queréis la gamificación, nosotros podemos ofreceros alternativas. Desde convertir un curso de cine en una especie de Netflix improvisado, en el que puedes estar hasta en tu salón haciendo clic en la serie que quieres ver, pues si es algún curso sobre biología, estar en un zoológico, en el que puedas ver las características de los animales, pulsando e interactuando con ellos.
Nos pregunta de nuevo que si nos envían un texto en bruto, nosotros podemos gamificarlo y si no hay ningún tipo de problema. Por supuesto. Mira, nos pregunta Zulma del Pilar Morrillo, ¿cuál es su experiencia de procesos de gamificación para adultos? Muchas de las gamificaciones que estamos realizando en este último año son contenidos para adultos, contenidos de máster, contenidos de posgrado, cursos de especialista y de expertos. No tenemos, o sea, no hay tanta diferencia como podría pensar, aunque los temas pueden ser tomados o pueden ser orientados desde un punto de vista más profesional, más elevado a nivel de teoría o incluso más complejo. La resolución de los ejercicios puede ser más complicada, incluso puedes hacer un escape room con una temática más adulta, como puede ser un poco de terror. No se trata tanto de que el contenido sea para jóvenes o para adultos, sino el enfoque que le quieras dar a ese contenido. Y eso ya depende de ti, como creador del contenido, si lo quieres crear tú, o nosotros, si nos pides ese contenido porque no lo tengas de cero, porque podemos crearlo nosotros. Contrataríamos al autor y crearíamos unos contenidos que luego gamificaríamos y tú no tendrías que hacer nada, solo pedir. Por aquí pone Aurora Brito. Buenas, Aurora. ¿Cuánto tiempo lleva todo el proceso de gamificar un curso? Va a depender, ¿vale? Porque depende de la complejidad que solicites, puede tardar mucho o poco. Si es una complejidad baja, sobre una plantilla que sea fácil de replicar, puede que tardemos un poco más en la primera parte, en lo que viene siendo en desarrollar la plantilla y sobre eso trabajar de forma mucho más continuada. Pero si es algo más elaborado, como podríamos estar hablando, si quisieras hacer un curso en el que cada diapositiva o cada parte de la gamificación fuera completamente independiente y no se repitiera nada, los tiempos pueden alargarse mucho más. Imaginemos que en lo primero estaríamos tardando, pues voy a decir cifras que no son más que meros indicativos, pero imaginemos que en un folio se tardan 3 horas de Word completo, pues en lo segundo, una cosa tan compleja y tan individualizada que no se repite nunca, puede llevarse tanto tiempo como un folio, una hora, o sea, unas 10 horas o unas 15 horas. Pero siempre va a depender del nivel de animación, de la calidad de los contenidos que quieras ofrecer, de la cantidad de interacciones, si quieres que todo esté narrado o no, porque todo va sumando. Pero al final, el que manda eres tú. Mira, nos pregunta Márgara de León, ¿cómo se funciona el manejo de la gamificación a nivel posgrado? Rafa, tú que has estado gamificando con nosotros tanto tiempo ya y que has hecho contenidos para posgrados y para másteres, cuéntanos un poco, ¿cómo lo haces cuando haces una gamificación? Bueno, pues básicamente también es un poco lo que habíamos comentado durante la presentación. Generalmente tenemos un equipo de pedagogos y pedagogas que seleccionan contenidos, los contenidos más importantes, más relevantes de todo el contenido, adaptan un poco lo que sería ese contenido y una vez realizan una adaptación llega a nosotros, los diseñadores y los que realizamos las gamificaciones y en base a la adaptación pedagógica, nosotros ya comenzamos el proceso de creación, los creativos, y vamos viendo, vamos creando historias, vamos creando esos hilos conductores de los que hablábamos y básicamente vemos qué tipo de retos, junto al equipo de pedagogía, qué tipo de retos son los mejores y más adecuados para cada tipo de contenido. Muchas gracias, Rafa. Mira, pregunta Elvira Rodríguez Álvarez. ¿No pensáis que muchas veces los cursos online pierden calidad en los contenidos al hacerlos tan esquemáticos? No, por supuesto que no. Lo que estás haciendo esquemático no es el contenido total. Tú ofreces el contenido total. De hecho, es una fórmula muy utilizada. Tú tienes un manual formativo. Y de ese manual formativo quieres crear un contenido online para sintetizar. Pero esto no es el curso completo. Es una herramienta que te permite facilitar el aprendizaje a tus alumnos. Que te permite poner esquemas, poner mapas conceptuales, poner micropíldoras, que son tendencias muy modernas de formación que mejoran la experiencia habitual. No hay nada más obsoleto hoy en día que una clase magistral presencial, sin más. Los profesores de clases magistrales presenciales están innovando, están cambiando, están haciendo trabajos en grupo, están trabajando la clase invertida. Nosotros hacemos lo mismo en otra plataforma y ofrecemos un contenido nuevo, diferente. Y con eso no quiero decir
sintético y descuidado, sino el mismo contenido con nuevas herramientas para que el alumno se sienta completo, sienta que puede aprender, sienta que puede conseguirlo. Y, por supuesto, cada vez la formación mixta estamos en boga. Cada vez hay más formaciones que combinan el online con lo presencial o al menos sincrónico, aunque sea a través de una webcam, en especial debido a los tiempos que corren y la situación con el COVID. Pero el COVID, más allá de un problema, ha sido también una búsqueda de las respuestas, ¿no? Y creo que en muchos casos se puede decir que los creadores de contenido educativo estamos satisfechos con las respuestas que estamos encontrando. Mira, Elvira, me vuelves a preguntar cuál es el coste aproximado de conversión de contenidos. Esa información es demasiado particular como para decírtela por aquí, pero tienes la información de contacto y la última diapositiva. Estás viéndola justo ahí, ¿vale? En info@editoriallearning.com, en la dirección de correo electrónico. Mis compañeros y compañeras te pueden contestar con toda la información que podamos darte en base a la que tú nos pidas, ¿vale? Cualquier cosa. Puedes contactar con nosotros por LinkedIn, puedes contactar con nosotros por el WhatsApp, puedes llamarnos por teléfono y, bueno, por supuesto, os animo a que nos añadáis a mí y a mi compañero Rafa en LinkedIn porque podemos resolver vuestras dudas, por supuesto. Y, por último, Rafa, nos pregunta Marta, ¿se podría realizar la gamificación de procesos de trabajo? ¿Qué opinas, Rafa? A ver, un momentito, no encuentro la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Porque no la veo Sí, por aquí. claro. Nos pregunta Marta, ¿se podría realizar la gamificación de procesos de trabajo? Por supuesto que sí, realmente podemos realizar una gamificación de cualquier tipo de cosa, eso no hay ningún tipo de límite. Simplemente, ya te digo, simplemente tener los contenidos o elaborarlos nosotros, como comentaba Antonio, y realizarles una adaptación pedagógica, y sí, no hay ningún tipo de problema. Mira, Alfredo nos pregunta si podrás ver la grabación en alguna parte. Sí, seguramente a partir de mañana colgaremos la grabación de este webinar completo para que lo podáis ver a través de la página en la que se ha emitido, ¿vale? Y Mónica Marcela nos pregunta, ¿cuánto impacta o qué tanto impacta la gamificación en el rendimiento de los estudiantes, calificaciones? ¿Tienen alguna estadística de usuarios que aprueben cursos gamificados y no gamificados? La estadística se lleva a través de las plataformas en SCORM, ¿vale? Lo que te puedo comentar es que nuestros clientes que suelen tener estas plataformas o utilizan la nuestra, están muy satisfechos con el proceso de gamificación, porque si bien la digitalización de contenidos a veces puede parecer un poco lineal, con la gamificación los estudiantes encuentran pues un oasis, encuentran un punto refrescante que les permite cambiar la orientación de lo que estaban haciendo y seguir aprendiendo. Y lo que es mejor, tomar esa información que han aprendido en la teoría, ya sea con los podcasts, ya sea con el contenido textual interactivo, como sea, y llevarlo a la práctica, porque al final lo que es una gamificación no es otra cosa que una especie de actividad práctica evolucionada. Esas gamificaciones no van a ser el eje completo de toda la formación, pero sí que son un complemento que mejora mucho el rendimiento, el interés y la capacidad de aprender de los alumnos. Y en cifras no te puedo decir ahora mismo, pero te aseguro que si yo soy un alumno, y lo sabrás tú también, si eres una alumna y de repente en lugar de encontrarte 3 párrafos continuados, te encuentras una pequeña actividad que parece un concurso de televisión en la que, imagínate, el programa de Quieres ser millonario, el 50x15, que es tan internacional, en el que puedes pedir un comodín al público, en el que puedes llamar a un familiar, que no es un familiar realmente, claro, que es una pista. Puedes resolver las preguntas utilizando ese apoyo, la perspectiva cambia muchísimo y tu interés y tu motivación se disparan y si encima al final te dan una medalla para que la tengas y puedas enseñársela a tus compañeros, imagínate. Bueno, pues esto será todo por ahora, ¿vale? Pero cualquier otra duda, cualquier cuestión, solamente tienen que preguntarnos a nosotros, ya sea a través de LinkedIn, a través del WhatsApp que estáis viendo en pantalla, a través del correo electrónico o llamándonos por teléfono al número de teléfono que viene
en la presentación. Y, por supuesto, también pueden utilizar la página web para ver la inmensa oferta de contenidos formativos con los que ya contamos y que pueden contratar para directamente subirlo a vuestra plataforma utilizando la nuestra. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Y Rafa, muchísimas gracias por tu colaboración. Ha sido muy interesante todo lo que has expuesto, Rafa. Si quieres despedirte de nuestros compañeros de Internet. Pues estupendo, pues muchísimas gracias por haber estado por aquí. Muchísimas gracias también por tanta pregunta que hemos visto. Eso muestra mucho interés de vuestra parte, lo cual es algo muy bueno y algo que se valora. Así que muchísimas gracias y espero que nos veamos prontito. Es un placer, chicos y chicas. Hasta luego.